Mi Pues querido sí. Eddie, pues hablando de amor y odio, las redes sociales y demás, ¿qué onda con estas redes pagadas? ¿No? Tenemos una relación amor-odio con las redes sociales porque hoy se utiliza mucho este tema de bots, estas guerras Sí. sucias, impulsadas incluso desde el extranjero. ¿Cómo nacen? ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, es la modernidad de la manipulación mediática. Mediante los siglos hemos visto que siempre para tratar de generar de alguna manera una narrativa en la vida, y estoy hablando desde los tiempos de los tiempos, donde se inventaba un chisme y las chismosas iban y lo difundían voz a voz, a voz, a voz, a voz, a todos lados, en alguna comunidad, en algún pueblo, en algún sitio, hasta que esa mentira repetida 1000 veces se convertía en una verdad, entre comillas. ¿Qué pasa? Que con el avanzar de los tiempos, después vino la manipulación mediática, donde había todo el sesgo mediático, donde finalmente los medios corporativos se ponían de acuerdo con el aparato gubernamental, hacían ahí un intercambio económico y con ello, pues los medios repetían las mentiras que se les ordenaban o las verdades que, aunque no existieran, había que repetir y finalmente se volvía a completar el ciclo de la manipulación. Y en estos tiempos modernos de las redes sociales, pues viene el tema de las agencias que están en todo el mundo, que se dedican por medio de bots, más voces contratadas y pagadas que impulsan todo ese ruido, porque también necesitas una combinación entre los bots y las voces autorizadas, las cuales también difunden el fake news, o sea, las noticias falsas, y bueno, con eso se genera toda una narrativa que se va volviendo una bola de nieve, vuelvo a repetir, alimentada por los bots. Tenemos de alguna manera los que tenemos la bendición de poder tener estructuras donde se hace un análisis y una auditoría forense de las redes, la oportunidad de saber de dónde vienen hashtags creados, cuánto fue el impacto, cuántos bots, cuántos lo alimentaron, de dónde vienen las IPs, de dónde obviamente se alimentan, o sea, de qué países, de qué entidades, de qué localidades, dependiendo de lo que se trate del caso, y a su vez cuál fue el nivel de inversión que se hace en este tipo de fake news inducidas, creadas y alimentadas por toda esta red, vuelvo a repetir, de bots sumado a esas voces que tienen contratadas y pagadas pseudo autorizadas, y como se genera toda una narrativa, las personas también empiezan a comentar. ¿Por qué? Porque al localizarse en los hashtags más importantes, pues entonces alguien ve el hashtag más importante, quiere que su perfil sea visto y como es lo que más se está viendo, pues va y en la meticheada pues también escribe, ¿no? Entonces se vuelve una bola de nieve. ¿Qué significa esto? Que se crea una narrativa falsa, que se induce mediante todo este tipo de aparatos, que se gasta muchísimo dinero, porque por supuesto que las agencias ni estas voces pseudo autorizadas que están pagadas normalmente por grupos de guerra sucia, que ya están muy articuladas, pues obviamente cobran, no te lo hacen de agrapa. Entonces, pues tenemos que entender que esa es la nueva modalidad de la manipulación y por eso quise empezar con el inicio de los tiempos, donde pues sí, prácticamente era la chismolera del pueblo, las chismoleras del pueblo que iban y repartían el fake news, pues de voz en voz y de boca en boca, porque pues en ese momento no había tecnología. Luego llegamos al tema de la radio, al tema de la prensa, luego al tema de la televisión, con el sesgo mediático, con todo este aparato, como vuelvo a repetir, donde estaba perfectamente bien articulado entre el órgano gubernamental y el órgano finalmente mediático, y era un toma y daca, y a final de cuentas río revuelto ganancia de pescadores, y de esa manera pues se mantenía manipulada la sociedad. ¿Qué pasa hoy? Que hoy tenemos mayor conocimiento, hoy la sociedad ha despertado, y lo digo mundialmente, la sociedad está muy despierta, nuestras generaciones nuevas pues nacieron con la tecnología prácticamente tatuada, por ende no los puedes engañar porque ellos pues se volvieron, miren, les voy a poner un ejemplo para que se den cuenta cómo los tiempos cambiaron. Cuando a lo mejor yo era chico, o Meme, o nuestros papás, o hasta nuestros abuelos, pues los grandes maestros de esta vida eran los padres,
o los maestros. Hoy en día, los grandes maestros son los niños y los adolescentes. Ustedes hagan este análisis, yo lo hago mucho porque me dedico a la mercadotecnia en todos los sentidos, empresarial, política, corporativa, etc., etc., institucional. Y bueno, ¿quiénes son? Les llamamos en inglés los drivers, vamos a ponerlo en español, los generadores de influencia. Pues hoy en día, a diferencia de antaño, cuando yo era chico, era chica, nuestros papás, vuelvo a repetir, y nuestros abuelos, pues ahora son los niños y los adolescentes. Yo hago la pregunta, si un padre de familia de hoy, de 50 años de edad, se compra un teléfono nuevo, ¿cuál es la factibilidad de que el hijo o el nieto le enseñen a operarlo? Una televisión nueva inteligente, el hijo o el nieto los enseñan a operarlos, a usarlos. ¿Cuál es la factibilidad de que las personas de 45, 50, 55, 60, 70 años que se decidieron meter al mundo de las redes sociales, que les enseñen a operarlas niños y adolescentes? ¿Cuál es la factibilidad de que todo lo que signifique modernidad sea realmente instruido hacia los adultos por los niños y adolescentes? Ahora bien, ¿por qué los adolescentes también son los grandes drivers? Porque los niños quieren ser como los adolescentes, pero los adultos también quieren ser como los adolescentes. Entonces, conquistas a la juventud y conquistas a todos, porque vivimos en tiempos donde los grandes quieren replicar cosas que están haciendo los adolescentes muchas veces para sentirse cool o estar en juventud o estar en onda, y también por el tema de la tecnología. Y los niños pues siempre están volteando para arriba a los hermanos grandes o a los más grandes del colegio, como queriendo ser como ellos, ¿no? Entonces el mundo cambia. ¿Qué pasa con esto? Que en el aparato de engaño y manipulación ya no es tan fácil hacerlo, porque hasta si tu papá está en la mesa de la comida y de repente agarra y ve una noticia en las redes y están sus hijos sentados ahí y le dicen, papá, por favor, es fake news, papá, ¿cómo crees? Investiga. Y entonces empiezan de alguna manera toda esta discusión entre las distintas generaciones de lo que es la manipulación y las mentiras. ¿Qué pasa con eso? Que se reduce el impacto de todo eso que en otros años y en otras épocas era verdaderamente devastador, porque el inocente acababa pagando los platos rotos y el bribón era el que acababa ganando las elecciones, ¿no? Y manipulando pueblos, y manipulando narrativas, y manipulando por medio de meter miedos y por medio de meter efectivamente crisis y todo lo demás para tener siempre controladita la población. Eso ya se le salió del control. Y la mejor prueba, y se los dejo aquí por escrito, así como cuando les dije hace 4 años quién iba a ganar las internas de Morena y se cumplió, y así como les he venido yo diciendo cómo se van a comportar, les aseguro, les prometo, llueva, truene, relampaguee, pataleen o haga lo que haga la oposición, así se mantengan toda una elección con los hashtags en primero y se gasten cientos de miles de millones de dólares, la presidenta va a ser Claudia Sheinbaum. Está completamente asegurado por su servidor. Y no es arrogancia y no es jactarse, es que el pueblo está despierto. Y bajo la gran gestión que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador del Proyecto de Nación de Transformación, el pueblo no quiere regresar al ultraje, al sabotaje, al saqueo, a la corrupción, a la falta de aparatos de justicia, que es algo con lo que todavía estamos luchando, a la injusticia, a la generación de violencia mediante la colusión con el crimen organizado y a todo el abandono que hubo a las personas que más nos han necesitado. Y digo nos han porque somos una sociedad y aquí si uno padece, padecemos todos y tenemos que ver por todos. Por ende, solamente alguien con la mente muy chiquita o muy ambiciosa, muy maliciosa y muy corrupta, votaría por la oposición. Porque alguien en su sano juicio, después de ver los indicadores macroeconómicos de este país y compararlos con las décadas anteriores, sumado a que a este presidente le tocaron vacas flacas con la pandemia, con la guerra y la crisis inflacionaria global, y a los otros presidentes les tocaron vacas gordas donde hasta los niveles de ingresos por petróleo habían sido récord, y en esos mismos años y sexenios donde fueron récord,
fue donde empezaron a quebrar Pemex y donde empezaron todo el plan para quebrar la CFE y donde al final de cuentas también buscaron la forma de ultrajar y arrebatar luz y fuerza del centro a los trabajadores y haberles hecho un daño irreparable y a la sociedad y a la población. Por ende, solamente vuelvo a repetir, alguien con la mente muy maliciosa, corrupta, ambiciosa, porque también hay mucha gente que le mueve el poder y en estos aparatos partidistas y todo lo demás, y empresarios y esto y lo otro, pues hay mucha gente que está buscando volver a obtener la lana como antes, que era cupular, era un gobierno solo de cúpulas y de sectores muy de nicho. Entonces, pues ellos obviamente que claro que van a meter toda la lana que sea posible y van a luchar hasta lo más posible por regresar. Pero aquí la casualidad y la bendición es que vivimos en una democracia participativa, es una sociedad en la cual la mayoría del pueblo decide quiénes van a ser sus gobernantes y por eso también estamos optando porque se acaben los plurinominales para que realmente también nuestras cámaras puedan estar conformadas por pura mayoría de votación del pueblo y por eso también se propone en el aparato judicial, en estas reformas que mandó el presidente, que seamos nosotros el pueblo los que decidamos bajo los perfiles que deben de ser los adecuados, no es a ojo de buen cubero, quiénes deberían de estar en ese aparato judicial también y cómo podemos de esa manera presionar como pueblo cuando el aparato judicial no está cumpliendo sus funciones y también propone una estructura de supervisión donde se le pueda destituir también a quienes no ejerzan las funciones correctamente. Al mismo tiempo se está buscando también una reforma en todo el aparato de elecciones, que también se vuelve un instituto de elecciones, pero de consultas, porque en la democracia participativa el esquema de consultas es importantísimo para que no se tomen decisiones que vayan en contra de la voluntad del pueblo. Y por eso la propuesta es que sea un instituto de elecciones y consultas entre muchas cosas más, como la reforma a las pensiones, donde también se busca justicia social a eso que le ultrajaron las décadas pasadas y los gobiernos anteriores a los cuales no queremos regresar, que con la ley 97 le arrebataron la oportunidad de tener una pensión digna y correcta y completa a los trabajadores que entregan su vida a esta nación y la entregan de todo corazón y no merecen ser ultrajados en el último tramo de su vida y quedarse a malvivir porque no se les entrega una pensión digna. Entre la ley de la vivienda, entre otras cosas que hizo muy interesantes para que todo el mundo tenga derecho a vivienda y cosas que está proponiendo, obviamente que a veces no se platican o entre tanto golpeteo mediático o amarillismo, pues se busca cómo desvirtuar lo que se propone. Por ende, después de este pequeño resumen, pues tienen que entender que hay una cabecilla mayor, que todos sabemos quién es la cabecilla mayor, que es alguien de la iniciativa privada, que se dedicó desde el principio de los tiempos a golpetear a Andrés Manuel López Obrador. Cuando digo desde el principio de los tiempos es desde que era jefe de gobierno y luego cuando intentó ser presidente varias veces es el articulador de la campaña de Un Peligro para México, es el financiador junto con otros que recluta este hombre, financiadores, para golpetear como lo hicieron en su momento, que no eran redes sociales, en esas épocas era todo el aparato del sesgo mediático por medios corporativos, mediante el golpeteo de la campaña de Un Peligro para México, que ya todos la conocemos, que muchos caímos en ella, que muchos nos engañamos con ella, hay que aceptarlo, y que ¡pum!, de pronto vienen las redes sociales y despertamos, y luego llega el gobierno del presidente y nos hace despertar, y las mañaneras que han ayudado tremendamente, ha sido una fuente de información, más todos nosotros y la ciudadanía, youtubers, periodistas, que hemos de una manera orgánica y explicada coloquialmente, y de una forma en que se pueda entender, querer acercar a la ciudadanía a la verdad y que lo pueda entender cualquier persona, hasta los números y los indicadores, porque entre más lo hagamos fácil de entender, menos se engaña a la población. Entonces eso también es muy importante, no usar lenguajes rimbombantes o lenguajes que buscan engañar a la población, sino hablarles en un idioma de que lo pueda entender cualquiera y de una manera fácil y práctica. Entonces, bueno, pues esta cabecilla recluta a otras cabecillas empresariales, juntan la lana desde esos tiempos que estoy hablando del Peligro para México y demás,
y hacen un aparato que yo he venido advirtiendo desde hace varios años en sus espacios, que van al extranjero y desde el extranjero también buscan golpetear, porque pues ahí es mucho más opaco el que se paguen muchas cosas, porque el INE no tiene capacidad para auditar ese tipo de cosas. Entonces, pues si de pronto contratas todo un aparato mediático del extranjero para golpetear, pues va a ser más difícil el poder auditar ese tipo de cosas y quién lo pagó y quién lo financió, y aparte te ayuda a que ellos creen y siguen pensando que si la noticia viene de fuera, impacta mucho más porque tiene mayor credibilidad, porque dicen, ya no lo estamos diciendo nosotros, lo están diciendo desde Estados Unidos o desde Europa. Pues sí, desde Estados Unidos o desde Europa yo mismo puedo ir a pagar para que saquen una noticia, digo, para que se quiten la venda la población. A mí me interesa decírselos. Pues con dinero va a ir el perro y no nada más baila aquí en México, baila en muchos lados del mundo. ¿Ok? Entonces, eso hay que entenderlo para que cuando les digan que la noticia viene de fulano y del ganador del premio Pulitzer y del no sé qué y del Nobel y y que es el periódico no sé qué y el medio tal, no señores, con dinero baila el perro, todos ellos viven de dinero, su profesión es esa y pues si no cobran, entonces no ganan y no comen y no podrían tener esos aparatos ni podrían tener esa cantidad de personal en sus distintas corporaciones. Entonces vamos entendiéndonos. Y las agencias de bots están repartidas por todo el mundo. Por eso es que cuando hacemos esta auditoría forense, podemos descubrir que este hashtag como narcopresidente, narco esto, narco el otro, narcocal, o lo que vaya a venir, vienen de múltiples países y te das cuenta cómo lo alimenta por medio y cuánto alimenta y cuánto contribuye cada país, porque a ese grado se puede llegar a las auditorías forenses, y cuánto por plataforma, y también qué personajes, voces autorizadas de la guerra sucia, también colaboran ahí. Entonces tienes una radiografía completa, de ahí obviamente sabes cuánto es el costo por mención, cuánto es el costo por clic, cuánto es el costo por cada una de las cosas, lo multiplicas, haces un arqueo, sacas un promedio semanal, un promedio mensual y sabes cuánto están invirtiendo. Yo con esto resumo, pero me interesaba que como que conocieran cómo está el rollo este. Sí, sí, sí. Sí, es que es importante porque, por ejemplo, ahorita en este momento el presidente en la mañana hablaba sobre el tema de la propiedad privada. Nosotros la semana pasada desmentíamos al ex procurador de Carlos Salinas de Gortari, que se aventaba este tuit diciendo que este gobierno quería atentar contra A tu Ignacio, ¿no? propiedad Hablas de privada. Ignacio Exacto, Morales. exactamente. Y hoy lo desmienten en la mañana y el presidente ahí se extiende mucho porque es otra vez el refrito. Vemos el refrito del 2018. Lo mismo Miedo. hicieron, exacto, lo mismo hicieron con lo de la injerencia rusa, ¿no? Y me encanta cómo la cuenta de la Embajada de Rusia desmiente esto y lo explica de una forma maravillosa porque dice, bueno, nosotros ahora sí que vela en el entierro tenemos. Pero ni siquiera ponen bien las noticias porque dijeron que el Kremlin hacía lo de los BRICS cuando no tiene ni lógica. Entonces, hasta publican cosas que creen que la gente es tonta, pero hoy está el Internet y hoy el Internet es una enciclopedia mundial y no es que te vas a ir a Google, es que te vas a ir a páginas autorizadas de los distintos gobiernos a averiguar cuál es el mecanismo. De ahí también salió que era mentira lo del presidente, de que habían dicho que había una investigación que estaba abierta. La investigación se cerró en el gobierno de Obama, porque esa que habían abierto en 2006, porque se confirmó que no había materia para la investigación, porque después de haber buscado abajo de las piedras, no habían encontrado ninguna prueba ni ningún indicio que demostrara que esa teoría de que se había financiado en el 2006 por medio del crimen organizado había sido cierta. Y en el mismo gobierno de Obama se manda a cerrar y ahorita la buscan revivir. Justamente coincide con todo el aparato que se va a Estados Unidos esta señora X junto con todos estos empresarios y todo este aparato que fue para cabildear, y yo lo expliqué y lo advertí, si tú no mal recuerdas en el Twitter, dije, van a viajar a cabildear. Luego yo advertí que ya iba a viajar a España y que se iba a juntar con un impresentable mexicano, y dicho y hecho. Entonces, mira, a mí no me sorprenden, yo sé perfectamente bien cómo funcionan, por eso me odian, porque saben que a mí no me pueden engañar, y porque aparte tengo muchos informantes que están en sus filas, para su desgracia. Entonces yo me entero de más cosas de las que ellos creen, y me entero antes, y por supuesto que advierto y alerto, porque me parece que como todas las cosas que planean son maliciosas, el deber de un buen ciudadano es alertar que le quieren hacer daño al país.
Oye, Eddie, y esto, o sea, a ver, estamos hablando de una sociedad, al menos aquí en México, mucho más politizada, mucho más despierta. Están los youtubers, lo acabas de mencionar, hay cada vez más personas que no se la Ciudadanos, compran porque el pueblo no es tonto. Entonces la ¿no? pregunta obligada es, ¿por qué insistir con ello? ¿Por qué yo veo a una Xochitl Gálvez, y yo creo que tú me lo vas a poder explicar de mejor manera, que está invirtiendo una cantidad de dinero y que eso simplemente no le está funcionando ¿Te ni en explico? ni en nada? ¿Por qué destinar tan malos son para administrarlo? Usemos la lógica. Tú conoces este lema corporativo y de empresas y hasta de changarros que dice, porque siempre se ha hecho así, así se debe de hacer, en vez de decir, porque siempre se ha hecho así, no significa que sea lo correcto y que no se pueda hacer mejor. Es ceguera de taller. El problema es que la oposición tiene, no ahorita, tiene desde antes del 2018 en una ceguera de taller tremenda. Perdieron el rumbo de qué es lo que se necesita en este país para ganar elecciones. Y lo que se necesita en este país para ganar elecciones es servicio al pueblo, amor al pueblo, amor a la patria, ética, transparencia, soberanía, puntualidad, constancia, congruencia, coherencia. Y ellos lo único que ocupan para querer ganar una elección, y por eso cada vez pierden más, es odio, denigración, campañas de calumnias, infamias, mentiras, noticias fakes, compadrazgo con medios que se prestan a eso o con comunicadores que se prestan a eso. Y pues, ¿qué es lo que sucede? Que con una población despierta, porque también todas estas épocas que acabo de explicar con la tecnología y cómo la juventud también está despertando a tanta gente, porque son nuestros drivers y ahora son nuestros maestros, nos están ayudando a que ese mecanismo ya no funcione. Cuando antes estaba todo manipulado, pues si te metían miedo funcionaba, si te asustaban funcionaba, si te alertaban y te mentían de alguien funcionaba, si acusaban y mentían de alguien no había dónde consultar tú como ciudadano si era verdad o era mentira. Ahora tienes la maravilla verdaderamente del internet y de todos esos sitios serios que puedes buscar internacionales donde puedes obtener la información y donde también hay una apertura mucho más grande, porque antes, pues las noticias las creías porque tenías un noticiero de la mañana, un noticiero de la noche, unos programas de radio y unos periódicos que eran la Biblia. No había dónde más. Hoy tienes a cientos de miles de youtubers, cientos de miles o millones de ciudadanos hablando y cuestionando, y tienes también a muchos periodistas que no se prestan a eso cuestionando. Entonces, hoy ya esa batalla no es por ahí. Hoy el único gobierno que va a poder continuar y se va a poder quedar en el poder durante muchísimo tiempo en países donde la población está despierta, donde no está limitado el Internet, donde no están buscando censurar el Internet, donde no están buscando censurar voces, porque también los hay, ¿no? Lo sabemos, ¿no? Hay países que viven en unos regímenes que susto. Estoy hablando de democracias, de progresistas, libertades, derechos, garantías. En esos países, de la única manera en la que tú vas a poder tener puestos en cargos de elección en mayoría popular va a ser por tu capacidad de servir al pueblo, por tu patriotismo, por tu defensoría a la soberanía, por tus buenos resultados indicadores en la balanza país, por tu buen sentido de disciplina en la administración y en el manejo de las finanzas, de los recursos públicos, por tus buenas reservas, por tu buena paridad y tu solidez de tu moneda, por lo que logras captar de inversión nacional y extranjera, por las mejores condiciones y bienestar que le puedas dar a tu población, sea un municipio, sea un poblado, sea una colonia, sea un estado, sea una alcaldía, sea un país. Y quien haga lo contrario, se lo firmo y se lo cumplo. Así como decía el que no cumplía nada, porque así lo decía, hasta ante Ujú. notario lo hacía. Sí, Y ante bueno, notario público. y ahí nada. Yo se los digo, definitivamente no van a ganar. Si lo quieren entender a las buenas con este hombre vestido de lentes y cachucha, extravagante, pero que pues la verdad sí piensa, adelante. Y se lo digo a la oposición. Si no lo quieren entender y quieren seguir en la burlita,
en la denigración, creando fakes y hashtags, pagando millones de dólares, aliándose con los corruptos, aliándose con el crimen organizado como lo hace la oposición, que está demostrado en el sexenio de Felipe Calderón. No lo digo yo, lo dice la cárcel de Nueva York con Genaro García Luna, no lo digo yo, lo vuelvo a repetir. Ahí sí hay una prueba, ahí sí hay hechos, ahí sí hay contundencia, ahí nada de que se cerró una investigación porque no hubo... No, ahí sí es al que le deberían de estar poniendo el hashtag de narcopresidente, debería venir acompañado de Felipe Calderón, porque aunque él diga que no sabía o sí sabía, en los dos es cómplice. En uno sí no sabía por omisión, porque fue omiso en su gestión como presidente de no supervisar a la mano derecha y a la persona más importante en seguridad pública federal de este país durante un sexenio, cuando le dio indicios de que crecían los asesinatos 198% y se hizo de la vista gorda y no lo investigó y no lo mandó a investigar y no lo castigó y no lo señaló y no lo destituyó, y si sabía, es cómplice en activo. ¿Ok? Entonces vamos poniendo las cosas claritas. Y por el otro lado, tienes un presidente que tuvieron sospechas en 2006, que el mismo gobierno de Estados Unidos cerró la investigación, que ya lo confirmó Mike Vigil, de la DEA, que ya lo dijo que fue en el periodo de Obama, que se cierra la investigación por falta de materia y de pruebas, y tienes a un presidente que a final de cuentas heredó una papa caliente y que se dedicó a crear la Guardia Nacional y que no tiene a ninguno de sus personas y personas más importantes manejando la seguridad pública en ninguna cárcel de ningún lado, ni enjuiciados, ni mucho menos, y que a final de cuentas en este último tramo, si revisan los números del 2023, en el promedio de asesinatos, que obviamente queremos que sea la tasa cero, no nos confundamos, de asesinatos mensuales durante el 2023, si lo comparamos con los asesinatos mensuales de Peña Nieto y de Calderón, son menores los mensuales de todo el 2023, donde ya le agarró la onda a la Guardia Nacional y donde empiezan a bajar ya los índices delictivos, que con Fox y con, que con Calderón y con Peña Nieto. Entonces, ahí te está hablando que le dieron una papa caliente, heredó la papa caliente con una policía federal que tenía muchos problemas, agarró, hizo un team back, hizo planeación estratégica, construyó la Guardia Nacional, arrancó la Guardia Nacional, tomó su tiempo en que agarraran la inercia y empiezan a bajar, y empiezan a bajar, y empiezan a bajar. Y por eso vemos las cifras de 2023 como las vemos, y las veremos en 2024 todavía más a la baja. Y en el resumen que vaya a presentar el presidente, que yo espero que lo haga, de todo el global de cuando le entregan la papa caliente, cómo fueron bajando los asesinatos mensualmente en el país, se va a poder entender que su estrategia de la Guardia Nacional funcionó y que va a tener que trabajar mucho más fuerte Claudia Sheinbaum, van a tener que hacer todavía mucho más fuerte el trabajo, pero que ya le dejan justamente la inercia de la que hablo, por eso es tan importante la continuidad en la parte económica, en la parte de seguridad, en la parte de todo lo que hizo el presidente para transformar, ahora viene el segundo piso, pero ahí se va a notar cómo la gráfica hace esto. De cómo tomas la papa caliente, cómo desarticulas la Policía Federal, cómo haces planeación estratégica para crear la Guardia, cómo tienes el periodo de reclutamiento de la Guardia, cómo empiezas a hacer que opere la Guardia, cómo empieza a operar bien la Guardia y cómo empieza a dar resultados la Guardia. Es muy lógico para quienes trabajamos toda nuestra vida empresarialmente y corporativamente y asesorando. Sabemos cuál es la curva de cuando tomas algo que te lo dejan en crisis y cómo lo vas tomando. Los números son fríos y macroeconómicamente, bueno, maravillosamente bien manejado con todo lo que le pasó al presidente. Es impresionante. Es más, yo les adelanto, yo estoy seguro que el presidente va a recibir premios internacionales y su gabinete económico por el manejo tan disciplinado y responsable de todo el tema de administración pública, las finanzas, el tema de cómo se dio el desarrollo social, la baja de pobreza en un momento crítico tan grande, toda la disminución de la desigualdad, todos estos los reportes del Coneval en cada uno de los deciles, de los segmentos, el tema de cómo la captación de inversión extranjera, el tema de las reservas muy bien gestionado por las reservas en el Banco de México, muy bien gestionado por el Banco de México, el tema de la paridad y poder, como yo ya expliqué en un video con un pizarrón,
cómo sí tiene que ver cuando un gobierno trae inversión y todo lo que va generando, con el reparto de los programas sociales, cómo se genera una economía en escala y cómo sí fortalece tu moneda. Híjole, hay tanto de qué hablar que yo no estaría apostando por la continuidad con Claudia Sheinbaum, que sé que trae todo ese DNA y que lo va a impulsar y que va a tomar toda la inercia y va a ser muy interesante. Y si logra el plan C con los cambios constitucionales, va a ser impresionante lo que va a lograr este país. Que por eso quiero continuidad. Porque un presidente que le entregas en el peor momento del mundo en una pandemia, que Peña se lo entregó, la economía México en la número 15 más grande del mundo, y con todo y una pandemia, guerra y vacas flacas, te la pone Andrés Manuel López Obrador ya en la 12 más grande del mundo, Claudia la va a poner en la 9 o en la 8, yo se los digo. Entonces, no podemos tener regresión, no queremos una Xochitl Calderón con un secretario de Seguridad Pública y todo un aparato de corrupción y colusión, donde a final de cuentas volvamos a ver ultraje, abandono, arrebatamiento de los programas sociales, todo este tema cupular, todos los privilegios de regreso, quitar la austeridad republicana, que vuelva a venir un presidente, que venga una Xochitl Calderón a decirle a la Suprema Corte de Justicia, o te callas y no presentas ese dictamen del ABC, o te va a ir como en feria. A ver, hablemos de las cosas como son. ¿Quién es el narcopresidente? ¿Quién es el Calderón. narcocorrupto? Pues Calderón. Felipe Calderón, ¿no? Así es. Ahí están Felipe las Calderón. pruebas. Lo dijo Saldívar, lo dijo el exministro Saldívar. Él lo platicó como lo fueron a presionar. Entonces, ¿nos vamos a hacer tontos? No ¿Vamos a podemos. seguir permitiendo esto? No, señores, esto no es de opositores, esto no es de que fifí, no, 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 no. Somos mexicanos, caramba, dentro y fuera de este país, y no podemos permitir regresar ahí, porque eso sí sería el acabose para este país. Porque con todo y pandemia, si las cosas se hubieran hecho mal, ¿cómo avanzas de la economía 15 a la 12? Perdónenme. Sí, no, los números lo dicen todo. ¿Y quiénes fueron los quebradores de Pemex y de la CFE? Calderón y Peña. Hablemos las cosas como son. ¿Quién quiere regresar ahí? ¿Quién en su sano juicio sea la clase más top de dinero, hablando socioeconómicamente? Es la clase más alta, la clase media alta, la clase alta, la clase media baja, la clase baja. Todos somos mexicanos, todos nos amamos, todos somos hermanos, queremos lo mejor para nuestras familias y nuestro país y no somos tontos, no queremos regresar ahí. No creo que alguien en su sano juicio que no tenga intereses oscuros quiera regresar a un sexenio como el de Calderón, como el de Peña, como el de Fox, híjole, como el de Cedillo con el Fobaproa, la ley del 97 y todo lo demás, o como el de Salinas. Seamos honestos, caramba. Totalmente de acuerdo contigo, mi querido Eddie. Y qué bueno que existen estos videos y estos espacios para generar esa conciencia. ¿Sí? Y Así es. para todos, Sí, porque nuestro partido es México, lo he repetido hasta el cansancio y no lo voy a así es. dejar de repetir. Yo no Aunque estaría defendiendo el progreso de México si no supiera que la transformación en números, en indicadores y en resultados reflejan transformación y reflejan avance. No habría manera de poderlo sustentar ni así es. argumentar. Ahí están los. Y aquí puro argumento, eso sí, puro Y nada de argumento. insultos, No es nada de necesario. temas. Ahora, tú preguntabas una última cosa. Yo les voy a dar una clave para que se la memoricen todos. No es un invento el tema de que estén metiendo todo ese dinero para crear estos fake news y estos hashtags. Les voy a dar un ejemplo con un argumento fehaciente y contundente que sucedió, que ustedes se pueden meter y lo pueden consultar. Hubo un empresario en el primer cuarto de este sexenio que tenía una deuda muy, muy grande con el país. Ustedes van a recordar el asunto. Es un empresario que se dedica tanto al tema de bebidas de gaseosas y que también tiene muchísimas tiendas de conveniencia. Ya creo que está bastante claro, ¿no? Bueno, es regiomontano. Él abiertamente lo dice, no es una cosa que yo esté diciendo de él. Cuando le cobran, se enoja muchísimo, porque eran, creo que, no sé si recuerdo si eran 8,000 millones o algo así, o 4,000 millones, algo así, no lo recuerdo muy bien. Y bueno, los paga, porque pues a final de cuentas sabía que si no los pagaban, pues era peor, ¿no?
Y él termina mandando un recado. Dice, no se preocupen, los voy a pagar, pero yo me voy a encargar de meter el doble de dinero para sacar a este tipo de palacio, o sea, al señor presidente al cual queremos llamamos, o a derrocar su movimiento. De eso me encargo yo. Entonces yo les pregunto, si alguien está dispuesto a meter uno solo, 8,000 millones o 16,000 millones, uno solo, en campañas sucias, en buscar la forma de derrocar a alguien o de tumbar su movimiento, ahora imagínense un grupito, porque les tengo también que ser bien responsable. El 90% de los micro, pequeños, medianos, grandes y gigantes empresarios, banqueros, banca, fondos de inversión nacionales e internacionales, están a favor de la 4T porque vieron resultados e indicadores y porque saben que se ha manejado de una manera muy responsable y muy disciplinada. No es magia. Solo hay un 10% que no, que tiene otros intereses que perdieron. Cárteles farmacéuticos, cárteles de no pagar, cárteles de favoritismos, cárteles de te perdono, cárteles de no te cobro, cárteles de hacemos negocio en lo oscurito, cárteles inmobiliarios, 10%. Solo es 10%. Pero hay lana, pues ese 10% es una lana. El otro 90% no sería tonto de meter un centavo para golpear a alguien. Saben lo que cuesta ganar el dinero, ¿no? También. Y más saben que no van a golpear al que saben que lo está haciendo bien. No son tontos. Ellos también cuidan sus empresas y cuidan su capital humano. Y si ven que alguien lo está haciendo bien, ¿para qué te vas a cambiar de proyecto? Usas la lógica. Pero si hay un 10% y hay lana ahí, y hay lana para golpear internacionalmente y nacionalmente. Así que todo este tiempo hasta la elección, hasta antes de la veda, no vamos a parar de ver hashtags golpeadores. A las voces de la 4T, me incluyo, te incluyo, meme, incluyo a todos los periodistas, a los youtubers, a ciudadanos que de repente levanten la voz y se viralicen sus videos, a funcionarios, a empresarios de todos los tamaños que estén apoyando el proyecto para el bienestar de toda la nación. Ya vimos que tienen atacando muy duro a empresarios gigantes y que les están dando hasta con la cubeta. Solidaridad para todos, solidaridad para los ciudadanos que inventan hashtags, solidaridad para las voces que nos inventan hashtags, que nos inventan contratos, que nos inventan esto, que nos inventan el otro, que son puras mentiras. Solidaridad para toda la denigración y burlas que nos hacen a todos, al presidente, a su familia, a los funcionarios, a sus familias, pero somos un ejército. Pónganse a pensar, si la mayoría de la población votante hizo finalmente votación a favor del proyecto de la 4T por mucha diferencia, y otra vez se va a repetir porque vamos hacia lo correcto de la nación, entonces cuando ataquen a alguien, nosotros somos más fuertes que ellos, aunque ellos metan mucha lana. ¿Y cómo somos más fuertes? Número 1, no creyéndoles. Número 2, haciendo redes fuertes contestatarias, sin insultar, donde podamos defender con argumentos los puntos, redes de periodistas, redes de youtubers, y que todos finalmente le abramos a la nación la verdad, ¿no? Y que no dejemos de creer, que seamos completamente escépticos a cualquier cosa que diga la oposición y lo investiguemos. Y una vez investigado, entonces ya normemos nuestro criterio. Que no caigamos en el bote pronto de estas falsedades de hashtags y de calumnias y de periodicazos y de televisionazos y de redesazas y de radiosazos, ya no sé cómo decirlo, pero de todo lo que es guerra sucia, porque nosotros somos más inteligentes, y cuando digo nosotros somos todos los ciudadanos. Si tenemos el poder en nuestra mano de la investigación, ¿por qué tendríamos que caer en la difamación y en la manipulación? Es una tontería. Totalmente.